Hola, buenas tardes. Empezamos hoy con la tercera sesión de formación del Fórum de Contactología. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Raquel Gil Cazorla, que va a hablarnos de pasos esenciales para la adaptación y seguimiento de lentes de contacto blandas. Antes de que Raquel se una a nosotros, quisiera dar las gracias a las empresas patrocinadoras de esta 20ª edición del Fórum de Contactología, que son Alcon, Avizor, Conóptica, Coopervision, Eurolens, Johnson & Johnson, Markenovi, Menicon y Servilens. Muchísimas gracias por mantener esta formación tantos años y de forma tan activa y con tanta ilusión que se preparan todos los contenidos y los materiales para que estén en las ópticas en exposición y celebrar el Día Mundial de las Lentillas, que como sabéis es el día 14 de abril, coincidiendo con el nacimiento de Leonardo da Vinci. Buenas tardes a todos y vamos a dar paso a la doctora Raquel Gil Cazorla y voy a tener el honor de presentarla. A ver, Raquel, aquí la tenemos. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Nos hablas desde un poquito lejos, ¿no? Sí, desde Inglaterra, desde Birmingham. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Deja que dé 4 pinceladas de este súper currículum y súper experiencia que tienes tú en el campo de las lentes de contacto, ¿vale? Para luego pasarte ya a ti los mandos de la presentación y que nos puedas comentar todo lo que has preparado y todo lo que has podido trabajar con el Fórum de Contactología, porque hoy tenemos para todos vosotros, aparte de una excelente conferencia, una herramienta que le dejamos el honor a Raquel, porque el contenido es todo suyo, que la presente cuando llegue el momento. ¿Vale? Entonces, comentaros que Raquel Gil Cazorla es lecturer en optometría en la Universidad de Aston, en el Reino Unido, en Birmingham, como comentaba ella, y es miembro activo del grupo que tienen ahí de investigación en ciencias de la visión y optometría. Las áreas que tiene Raquel como interés son el síndrome de ojo seco, las lentes de contacto, la cirugía de presbicia y el uso de lo que es radiación UVC para el tratamiento de infecciones corneales y el desarrollo de nuevos dispositivos que nos vayan a servir para la liberación de medicamentos oculares. Como sabéis, Raquel es autora de numerosas publicaciones y es ponente invitada en muchos congresos nacionales e internacionales. De hecho, sabéis que estuvo en Optom y hoy tenemos el placer de tenerla aquí con todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Raquel, de nuevo y adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisenda, por la presentación. Espero que podáis ver la presentación. Como comentaba Elisenda, el título de esta presentación es Pasos esenciales para la adaptación y seguimiento de lentes de contacto blandas. En primer lugar, me gustaría agradecer a las empresas de lentes de contacto y de soluciones para el cuidado de lentes de contacto y de la salud ocular que forman parte del Fórum de Contactología por su invitación. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Además, daros las gracias a vosotros por uniros a esta sesión durante la hora que tenéis o las horas que tenéis de descanso o para comer. Por lo tanto, muchas gracias por uniros. Todos nosotros de manera habitual nos encontramos con pacientes en los que tenemos que adaptar lentes de contacto blandas. Esta presentación se va a focalizar solo en lentes de contacto blandas. Y sabemos que hay diferentes medidas que podemos realizar, también diferentes pasos que debemos realizar, pero a veces, o la mayoría de las veces, es un poco confuso qué medidas tenemos que hacer siempre de manera rutinaria en los pacientes que vamos a adaptar lentes de contacto blandas, en las que en principio no debían tener ninguna complicación. ¿Hay alguna manera de simplificar estos pasos de una manera más sencilla y también basado en la evidencia, que no nos dejemos nada que sea importante a la hora de adaptar lentes de contacto? Por lo tanto, como os comentaba, ¿hay alguna manera que podamos simplificar la adaptación de lentes de contacto blanda que sea segura y que no dejemos nada que sea importante a la hora de adaptar estas lentes de contacto?
Y como ha comentado Elisenda, para esta presentación hemos diseñado una aplicación que creemos que va a ser bastante útil, va a ser una herramienta bastante útil que podéis utilizar en vuestras consultas a la hora de adaptar lentes de contacto, tanto blandas como rígidas, aunque como os comentaba, esta presentación solo se va a centrar en la adaptación de lentes de contacto blandas. Y a lo largo de esta presentación os iré enseñando, mostrando las diferentes secciones que podéis encontrar en esta aplicación que os van a ayudar a la hora de adaptar lentes de contacto blandas. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta a la hora de adaptar una lente de contacto blanda? Y todos estáis familiarizados con estos diferentes pasos, pero yo creo que conviene mencionar cuál debería ser el orden de estos pasos y qué medidas o qué preguntas deberíamos hacer a nuestros pacientes cuando adaptamos lentes de contacto blandas. Como os comentaba, esta aplicación que hemos desarrollado, podéis ver los diferentes pasos en la aplicación y las diferentes preguntas o las diferentes medidas que tenéis que tener en cuenta en cada sección. Por lo tanto, si empezamos con la anamnesis, siempre deberíamos comenzar preguntando cuál es el motivo de la consulta, pero en particular por qué el paciente quiere llevar lentes de contacto. Eso es bastante importante saber porque dependiendo de para qué el paciente quiere llevar lentes de contacto, pensaremos en un tipo de lente de contacto respecto a otro. Y lo que también es muy interesante es saber si ha utilizado antes lentes de contacto blandas, si ha tenido algún problema, cuál es su experiencia con estas lentes de contacto, qué soluciones de mantenimiento utilizó, si ha tenido alguna complicación asociada, porque eso nos va a guiar a la hora de seleccionar la lente de contacto y ya hablaremos un poquito más tarde en esta presentación qué pasos deberíamos tener en cuenta. Respecto a historia ocular previa, es importante preguntar si tiene síntomas oculares previos. Por ejemplo, tiene síntomas de sequedad ocular. Incluso sabemos que hay diferentes test o cuestionarios que podemos utilizar a la hora de valorar la sequedad ocular. Y esto es importante porque si la sintomatología es moderada, severa, antes de adaptar lentes de contacto deberíamos manejar esa sequedad ocular. Porque si no, vamos a saber que va a ser bastante difícil muchas veces que el paciente esté contento con el uso de lentes de contacto. Lo mismo si el paciente usa lentes de contacto blandas o lentes de contacto. Sabemos que también hay cuestionarios que nos pueden indicar la comodidad con el uso de contacto. Y, de nuevo, si hay síntomas, deberíamos manejar o intentar tratar esta sintomatología antes de readaptar las lentes de contacto. Otro dato importante que no deberíamos olvidar, y por eso lo he puesto en negrita, es si el paciente refiere historia previa de infiltrados corneales o algún problema, tanto sea infeccioso como inflamatorio, procesos inflamatorios o infecciosos en la córnea, porque sabemos que haber sufrido estos infiltrados corneales previamente, hay un riesgo asociado de 4 a 6 veces de riesgo de futuros infiltrados corneales. Por lo tanto, quizá deberíamos considerar para estos pacientes cambiar a lentes desechables diarias para disminuir ese riesgo de infiltrados corneales en el futuro. Respecto a los signos y síntomas de alergia estacional, había cierta creencia que no deberíamos adaptar lentes de contacto, o los pacientes no deberían usar lentes de contacto blandas cuando los pacientes sufrían de alergia ocular, sobre todo con sintomatología ocular. Y los estudios han mostrado que no es cierto. Que los pacientes pueden llevar, los pacientes pueden llevar de manera segura lentes de contacto blandas, pero se sugiere que lleven lentes de contacto desechables diarias para mejorar la comodidad por el uso de estas lentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si los pacientes tienen blefaritis anterior, esto va a aumentar la biocarga bacteriana en el borde palpebral, por lo tanto se va a depositar en las lentes de contacto y esto a la larga puede producir también problemas, como hablábamos antes, por ejemplo, problemas de infiltrados corneales. Por lo tanto, todos estos datos los tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar si queremos un reemplazo, por ejemplo, más frecuente de las lentes de contacto y también tratar la blefaritis anterior.
Y otra cosa que últimamente es un tema en el que se habla muy a menudo es la presencia de Demodex en las pestañas, en el párpado, porque está muy asociado a abandono de lente de contacto. Por lo tanto, si sospecháis que un paciente que puede tener Demodex, se debería tratar o referir para que se trate, para que pueda llevar más cómodo las lentes de contacto. Respecto a la edad, también es muy interesante la evidencia que hay respecto a cómo la edad influye con problemas con lentes de contacto. Sabemos que el riesgo de infiltrados corneales es mayor en adultos jóvenes de 30 años y también en mayores de 50 años. Deberíamos considerar un reemplazo de lentes de contacto desechable, quizá un reemplazo más frecuente. Y lo que es muy interesante es que siempre ha habido cierta controversia con adaptar lente de contacto en niños, sobre todo ahora con el tema del control de la miopía. Existen más riesgos, pueden tener más problemas porque los niños quizás no manejan de manera adecuada las lentes de contacto o no van a limpiar las lentes de contacto de manera adecuada, y la evidencia no sugiere eso. Parece que hay un menor riesgo de evento infiltrativo corneal en comparación con el grupo de edad de mayor de 15 años. Por lo tanto, parece que no tiene mayor riesgo los niños de llevar lentes de contacto comparado con un grupos más mayores. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis es la salud general de nuestros pacientes. Ya sabemos que hay ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades sistémicas como la diabetes, que recordad que los pacientes suelen tener una disminución de la sensibilidad corneal, y también el endotelio no puede funcionar de manera adecuada comparado con un paciente sin diabetes, y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de qué tipo de lente vamos a elegir. Ya lo hablaremos más adelante. También, por ejemplo, presencia de enfermedad tiroidea o pacientes que refieren mala salud en general, también presentan mayor frecuencia de casos de keratitis microbiana. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. De nuevo, elegiremos un reemplazo más frecuente, quizá un reemplazo diario de lentes de contacto, para intentar minimizar este riesgo de keratitis microbiana con estos pacientes. También es interesante, por ejemplo, con pacientes con Haemophilus influenza, tienen un riesgo muy alto, estamos hablando de 154 veces de riesgo de ojo rojo o asociado al uso de contacto. Por lo tanto, tener en cuenta la salud general del paciente. Y otro dato que es importante, que por ejemplo en Inglaterra siempre preguntamos a nuestros pacientes usuarios de lentes de contacto o futuros usuarios de lente de contacto, es si los pacientes fuman o no son o son exfumadores, porque sabemos que está asociado a de 1,4 a 2,7 veces aumento de riesgo de evento corneal infiltrativo o de keratitis microbiana. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que tener en cuenta estas condiciones a la hora de elegir cuál es la mejor lentes de contacto blanda que deberíamos adaptar a nuestros pacientes. Si seguimos con la anamnesis, la siguiente pregunta sería respecto a la medicación. Ya sabemos que hay ciertos medicamentos que pueden influir tanto tópicos como sistémicos, que puedan afectar en la película lagrimal, y eso va a influir en la comodidad y en el porte del uso de las lentes de contacto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes familiares, y en particular para lentes de uso, para el uso de lentes de contacto. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de a un familiar con una distrofia corneal, eso nos va a indicar qué tipo de lente vamos a utilizar, y lo mismo, por ejemplo, con etasias corneales como el keratocono. Y respecto, por ejemplo, a la miopía, si un paciente, un niño, ya sabemos que el riesgo de que un paciente pueda tener miopía depende de muchos factores, pero sobre todo pues, si hay un padre o ambos padres que tengan miopía, sabemos que es más riesgo que este paciente pueda tener miopía, podemos considerar lentes de contacto para el control de la miopía. Respecto al estilo de vida y lo que hablamos también ocupacional, recordad que los videojuegos, el uso de videojuegos está relacionado con un aumento en la incomodidad de la lente de contacto. Creemos que es debido a que
se parpadea menos frecuente, por lo tanto la película va a ser más inestable y de peor calidad. También recordad que si hay muchos pacientes que comienzan a usar lentes de contacto para el uso para hacer deporte, los pacientes no deberían de nadar con las lentes de contacto o ducharse o utilizar agua de grifo nunca. Si tenemos un caso en el que un paciente, por ejemplo, quiera la lente de contacto para nadar, deberíamos aconsejar lentes de contacto desechables diarias y tras su uso al nadar deberíamos recomendar que esas lentes se tienen que tirar. Y otra cosa que también es muy interesante son los productos que los pacientes utilizan alrededor de sus ojos o incluso las pestañas. Por ejemplo, las cremas con retinol se ha descrito que pueden afectar a las glándulas de mebomio y por lo tanto va a resultar en un cambio en la estabilidad de la película lagrimal y a la larga puede producir ojo seco. También, por ejemplo, el maquillaje, por ejemplo, el rímel. Hay que tener cuidado con qué productos se utilizan porque puede afectar también a la película lagrimal. Como os comentaba, en esta aplicación que hemos desarrollado, si vais a la parte de anamnesis, todos estos puntos que he comentado, incluso más, los vais a encontrar y os puedo ayudar para no olvidar qué preguntas tenéis que hacer y además cómo se relacionan luego a la hora de elegir qué tipo de lente de contacto blanda deberíamos sugerir a nuestros pacientes. Respecto a medidas oculares, tradicionalmente siempre hablamos de a la hora de adaptar una lente de contacto blanda, deberíamos medir el diámetro de la córnea, que también se llama el diámetro horizontal del iris visible o blanco-blanco. También se aconseja la medida de la apertura palpebral vertical, el diámetro de pupila en diferentes condiciones, con iluminación, alta iluminación y con baja iluminación, y también la forma de la córnea. Pero realmente estábamos hablando de queremos adaptar de una manera simplificada una lente de contacto, pero de manera segura. ¿Realmente necesitamos hacer estas medidas? ¿Qué evidencia hay que apoye que tenemos que hacer estas medidas de manera rutinaria? Si comenzamos con la medida de diámetro horizontal de iris visible, que como os comentaba, hay diferentes maneras de llamar esto, es el diámetro de la córnea o el blanco-blanco. Sabes que lo podemos hacer de manera manual con una regla, como podéis ver en esta imagen, podemos utilizar una regla, ponemos delante del paciente y medir el diámetro de la córnea. También hay diferentes instrumentos, como por ejemplo los topógrafos y algunos autorrefractómetros que también te pueden dar esta medida de manera objetiva, no subjetiva. Recordad que hay una cierta diferencia si medimos este diámetro de la córnea de manera manual. Normalmente los valores van a ser un poquito mayores que si lo medimos de manera objetiva con un instrumento. Pero bueno, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la media que solemos encontrar? Y generalmente la media del diámetro horizontal del iris visible o diámetro de la córnea es de 11,8 más menos 0,5 milímetros. Recordad que depende de la raza. Sabemos que en la etnia asiática el diámetro horizontal de iris visible son más pequeños y también el sexo. Los hombres suelen tener diámetros de iris visible mayores que las mujeres. Pero sabemos que en teoría recomendamos medir el diámetro de iris visible porque queremos que el diámetro de la lente de contacto blanda tiene que ser 2 milímetros mayor que el diámetro de iris visible. Por lo tanto, si estamos hablando que la media es 11,8, deberíamos de tener un diámetro cerca de 14 milímetros. Y ese es el diámetro el rango de diámetro que encontramos en la mayoría de las lentes de contacto blandas, entre 14 y 14,50. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿es realmente importante medir este diámetro de manera rutinaria a nuestros pacientes para lentes de contacto blanda? Pues quizás no deberíamos de medirlo de manera rutinaria en pacientes de contacto blandas. Respecto a la apertura palpebral vertical, sabemos que es la medida entre el párpado superior e inferior y también lo podemos hacer de manera manual. Cogemos otra vez la regla y medimos con la regla de manera subjetiva esta apertura palpebral vertical. También cambia dependiendo de la raza y el sexo y esta es la medida media, pero
es bastante curioso que no existe ninguna evidencia científica de que esta medida sea relevante. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que medir esta apertura papilar vertical de manera rutinaria para la adaptación de lentes de contacto blandas. Pues la evidencia dice que no hace falta medirlo para adaptar lentes de contacto blandas de manera rutinaria. Respecto al diámetro pupilar en diferentes condiciones, sabemos que el tamaño de la pupila varía dependiendo de la iluminación en la habitación. En condiciones de alta iluminación o fotópicas, la pupila va a hacerse más pequeña, vamos a tener miosis, por lo tanto, el tamaño de pupila va a ser más pequeño, generalmente va a ser entre 2, 3, 3,5 milímetros, aunque el rango, como podéis ver, puede ser entre 2 y 7 milímetros. Y en condiciones escotópicas, es decir, en las condiciones en que la habitación que estamos haciendo en la sala donde vamos a medir el tamaño de la pupila, las condiciones son muy bajas de iluminación, el tamaño de la pupila será mayor, por lo tanto, el rango que solemos encontrar es entre 4 y 8,5. Sabemos que el diámetro de la pupila cambia dependiendo de diferentes condiciones, no solo de las condiciones de iluminación de donde estamos haciendo la medida, pero también del error refractivo. Sabemos que los hipermétropes y los presbítar generalmente tienen una pupila más pequeña que los miopes. También si el paciente está acomodando, obviamente es una triada de acomodación, convergencia y miosis. Por lo tanto, si el paciente está acomodando, la pupila va a ser más pequeña, y también de la edad, cuanto mayor es el paciente, generalmente encontramos pupilas un poco más pequeñas. Siempre se ha postulado, se ha recomendado la medida de este tamaño de la pupila, sobre todo para adaptaciones de lentes de contacto bifocales y lentes de contacto multifocales. Pero es interesante porque tanto de manera, seguramente que lo habéis notado vosotros en vuestra práctica clínica habitual, parece que no tiene importancia el tamaño de la pupila al adaptar estas lentes de contacto progresivas, multifocales y bifocales. Y también algunos estudios han sugerido lo mismo, que no es importante medir el tamaño de la pupila para adaptar las lentes de contacto blandas, multifocales o bifocales. Por lo tanto, de nuevo nos preguntamos, ¿tenemos que medir de manera rutinaria el tamaño de la pupila en diferentes condiciones para adaptar lentes de contacto blandas? Pues la evidencia nos sugiere eso. Respecto a la forma de la córnea, que estamos muy acostumbrados a medir la keratometría, medir la radiocurvatura de la córnea. Sabemos que el radio de curvatura medio generalmente podemos decir que es aproximadamente de 7,8 milímetros, aunque hay un rango entre 7 y 9,5, y también sabemos que la córnea es esférica, y hay diferentes formas de medir este radio de curvatura. Podemos medirlo con un queratómetro, que sabemos que un queratómetro manual, que nos va a medir solo una zona de 3 milímetros, puede ser la zona central, si medimos en el centro, o puede ser cualquier otra zona, dependiendo de dónde hagamos la medida de queratometría con el queratómetro. Y hay diferentes tipos de queratómetro y todos sabemos utilizarlo, pero quizá realmente necesitamos un queratómetro. En la mayoría de las prácticas tenemos autoqueratómetros, y esa medida es completamente válida para saber el valor de queratometría. Aparte, te da un valor refractivo objetivo, es una medida objetivo que tenemos, pero también la mayoría de los autoqueratómetros también proporcionan una medida de queratometría que es muy útil a la hora de estimar tanto el astigmatismo como el astigmatismo corneal, como saber cuál es el valor de queratometría de la córnea. También es bastante central, estamos hablando de alrededor de 3 milímetros de la medida. Y también tenemos topógrafos que por supuesto nos dan una mayor información hay diferentes tipos de topógrafos, nos da más información de la forma de la córnea. ¿Realmente necesitamos saber la queratometría para adaptar lentes de contacto blanda? Bueno, sabemos que no, porque a la hora de adaptar lentes de contacto
blanda, lo que realmente es importante es saber la sagital o la altura sagital de la córnea y la altura sagital de la lente de contacto. Hay algunos laboratorios que proporcionan este valor de la altura sagital y hay algunos instrumentos, como por ejemplo un OCT de segmento anterior, que podemos medir de manera manual diferentes cuerdas para medir la altura sagital que corresponda con el diámetro de la lente de contacto que queremos medir, y también hay diferentes fórmulas que podemos utilizar para estimar la altura sagital, pero realmente no solemos utilizar de la manera habitual estas alturas sagitales de la lente de contacto y de la córnea a la hora de adaptar. Pero lo que sí sabemos es que la keratometría por sí sola no es un indicador de cómo va a estar adaptada la lente de contacto. Deberíamos tener en cuenta la altura sagital. Pero ¿por qué es importante saber la keratometría de nuestros pacientes? Como he comentado antes, es importante para saber si ese tipo de astigmatismo que tenemos y también poder calcular cuál es el astigmatismo inverso por parte que viene el astigmatismo interno que viene de cristalino, pero también es importante para saber si las medidas están dentro de la norma o es una córnea con una keratometría muy plana o todo lo contrario, muy, muy cerrada, que nos puede ser un indicador de que, por ejemplo, el paciente tiene una ectasia corneal. Por lo tanto, la keratometría medida, por ejemplo, con un autoqueratómetro o con un queratómetro o con un topógrafo, es muy útil a la hora de saber qué tipo de astigmatismo estamos hablando y sobre todo si son medidas dentro son normales o deberíamos pensar que este paciente tiene algún otro problema. Recordad que la mayoría de lentes de contacto blandas se adaptan en el 90% de los ojos. Por lo tanto, la forma de la córnea sí es importante medirla en todos los pacientes que vamos a adoptar lentes de contacto blandas. Si volvemos otra vez a nuestro protocolo de adaptación, hemos hablado sobre la anamnesis, las medidas oculares y el siguiente punto que vamos a tratar es la evaluación de la salud ocular. Y respecto a la elaboración de la salud ocular, deberíamos de utilizar nuestra lámpara de Durand, hacer biomicroscopía y evaluar los párpados, las pestañas, mirar si el paciente presenta blefaritis, por ejemplo, blefaritis anterior, o pensáis que el paciente, por ejemplo, puede tener Demodex, porque deberíamos tratar estas condiciones antes de adaptar, de manera eficiente, antes de adaptar las lentes de contacto. Deberíamos invertir los párpados antes de adaptar la lente de contacto y comprobar muy bien el borde palpebral, por ejemplo, comprobar también las glándulas de Meibomian si parece que están obstruidas o no están obstruidas. Respecto a la córnea, deberíamos evaluar la córnea si hay alguna alteración, un compromiso fisiológico que tenemos que tener en cuenta antes de adaptar la lente de contacto. También tendríamos que utilizar o evaluar la hiperemia limbar y la hiperemia conjuntival. Recordad que hay diferentes escalas de evaluación que deberíamos utilizar para poder primero tener una base antes de es normal o no es normal, y aparte cuando adaptamos la lente de contacto, si por ejemplo un paciente presenta hiperemia conjuntival grado 1, cuando lleve la lente de contacto y le veamos en la revisión, por ejemplo, al mes, ha cambiado. La hiperemia vulvar sigue lo mismo, ha aumentado o ha disminuido. Por lo tanto, es importante que utilicemos unas escalas que siempre sean la misma para poder valorar a los pacientes en las diferentes revisiones y comprobar si se mantiene igual o ha aumentado o ha disminuido lo que hayamos encontrado en este paciente. También deberíamos comprobar la película lagrimal y normalmente lo que hacemos es medir la estabilidad de la película lagrimal midiendo, por ejemplo, el tiempo de rotura lagrimal o de manera con fluoresceína o, por ejemplo, de manera no invasiva para comprobar cuál es la estabilidad de la película lagrimal. Y lo que es muy importante y siempre hay que hacer con todos los pacientes, antes de adaptar la lente de contacto, deberíamos comprobar si hay daño en la superficie ocular utilizando fluoresceína.
siempre habría que hacerlo, porque si ponemos una lente de contacto y luego quitamos la lente de contacto, retiramos la lente de contacto y teñimos y vemos que hay algo, por ejemplo, que hay queratitis punteada superficial, no sabemos si ha sido estaba antes o ha sido por el uso de una lente de contacto durante 15-20 minutos. Por lo tanto, os aconsejo que siempre tiñáis con fluoresceína y comprobéis cuál es el estado actual del paciente antes de usar lentes de contacto y luego cuando retiréis la lente de contacto. Y de nuevo, utilizar las tablas de graduación porque son muy útiles a la hora de los seguimientos para poder monitorizar los cambios. Respecto a la modalidad y selección de material de las lentes de contacto, recordad la anamnesis, que hay una serie de preguntas que hemos hecho a nuestro paciente y de consideraciones que hay que tener en cuenta. Todas estas preguntas y lo mismo a la hora de evaluar la salud ocular del paciente nos van a ayudar a elegir la modalidad y seleccionar el tipo de material de lente de contacto blanda para nuestros pacientes. Como os comentaba anteriormente, la aplicación que hemos desarrollado también os va a guiar. Ahora mismo vais a ver una serie de tablas que hemos creado en esta presentación que os va a ayudar a ver a la selección del material y también de la modalidad, pero en la aplicación tenéis la misma información, incluso con más detalle que en esta presentación, porque también cubre las lentes de contacto rígidas. Como os comentaba anteriormente, ahora tenemos que recordar todas las preguntas que hicimos en la anamnesis y la exploración que hemos hecho del segmento anterior para ayudarnos a saber qué tipo de lentes de contacto blanda deberíamos seleccionar para nuestros pacientes y con qué frecuencia debería reemplazar estas lentes de contacto. Por ejemplo, comentábamos anteriormente la importancia de la salud general del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes mellitus, sabemos que la sensibilidad corneal va a estar reducida. Por lo tanto, tener en cuenta que los pacientes generalmente tienen una mayor tolerancia a la incomodidad. Por lo tanto, hay que revisarles más a menudo para ver que no haya ningún problema con el uso de las lentes de contacto. Además, sabemos que la función endotelial puede estar reducida en estos pacientes y también está descrito un mayor riesgo de complicaciones inducidas por el uso de lentes de contacto cuando se hace de manera prolongada. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué se sugiere? ¿Qué deberíamos sugerir a estos pacientes? Deberíamos de aconsejar lentes de contacto de alto decam o de hidrogel de silicona. Y además, considerar uso diario de lentes de contacto o desechable diaria. No recomendar que los pacientes duerman con sus lentes de contacto. Recordad que esta tabla está basada en diferentes estudios, pero por supuesto cada paciente lo tenemos que tratar de una manera individualizada y también vuestra propia experiencia también os guiará a la hora de adaptarles lentes de contacto. Pero yo creo que esta información puede ser muy útil en la mayoría de los pacientes a la hora de saber qué primera elección deberíamos tomar. Por ejemplo, en pacientes con tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, sabemos que depende de la dosis y del tipo de medicación que esté tomando, pero puede bajar la función lagrimal y puede aumentar el ojo seco en estos pacientes. Por lo tanto, deberíamos considerar lentes de contacto de hidrogel de bajo contenido en agua o de hidrogel de silicona en pacientes con deficiencia acuosa. En pacientes con síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Sjögren es interesante porque la evidencia anterior decía, o la creencia general no aconsejaba el uso de lentes de contacto blanda en estos pacientes, pero los estudios muestran que los pacientes están más cómodos usando lentes de contacto blanda y también mejora la agudeza visual cuando se utiliza una lente de contacto blanda de manera de vendaje, en comparación a solo el uso de suero fisiológico. Por lo tanto, podemos considerar el uso nocturno de hidrogel de silicona en estos pacientes. Tras cirugía refractiva, sabemos que una lente de contacto blanda puede mejorar la comodidad y también puede mejorar la visión, aunque estos pacientes vamos a utilizarlo muchas veces para mejorar la revitalización de la córnea, por ejemplo, pacientes tras cirugía refractiva tipo LASIK, PRK.
a estos pacientes al inicio van a tener que llevar una lente de contacto, que normalmente se aconseja llevar una lente de contacto de hidrogel de silicona, de vendaje durante 5 días, y si todavía continúa con problemas, se puede aconsejar una lente de contacto desechable de reemplazo frecuente o una lente desechable diaria. Tras queratoplastia o crosslinking, también lo solemos utilizar para, por ejemplo, en el crosslinking, generalmente hay diferentes tipos de crosslinking, pero el que más se suele utilizar es retirar el epitelio. Necesitamos una lente de contacto que se utiliza de manera vendaje, una lente de contacto blanda, generalmente suele ser de hidrogel de silicona, para aumentar el DK y facilitar la rehabilitación de la córnea lo antes posible. Y como os comentaba, suele recomendar lentes de contacto de hidrogel de silicona. Hay veces de geometría inversa. Yo no tengo experiencia en este caso, con geometría inversa. Generalmente adaptamos lente de contacto de hidrogel de silicona, pero se ha sugerido de geometría inversa, sobre todo tras queratoplastia o lente de hidrogel tórica. Como os comentaba, recordad que esta tabla que tengo aquí solo hablo sobre lentes de contacto blanda, pero en la aplicación también hablamos sobre lentes de contacto rígida permeables al gas. Respecto a alergia estacional, como ya os comentaba antes, tradicionalmente se sugería al paciente que cuando tenía alergia estacional y con problemas oculares, se aconsejaba que cesara el uso de lentes de contacto hasta que el paciente se encontrara mejor y volviera otra vez al uso de lentes de contacto. Pero la evidencia científica más reciente muestra que si aconsejamos un reemplazo diario de las lentes de contacto, el paciente va a referir una mayor comodidad y mejor visión y una disminución de los signos en conjuntivitis alérgica, porque estamos cambiando la lente de manera diaria. Como comentaba, en complicaciones corneales recurrentes, por ejemplo, queratitis microbiana, erosiones corneales, recordad que está asociado a una mayor recurrencia de estos episodios en un futuro, y de nuevo deberíamos de aconsejar en estos casos más especiales reemplazo de lente de contacto diaria. En pacientes con queratocono, córneas irregulares, de nuevo, siempre se considera, no se considera o no se aconseja el uso de lentes de contacto blanda para queratoconos o etáxeas corneales muy, muy, muy iniciales. Sabemos que una lente de contacto blanda, el uso de esta lente mejora la comodidad, mejora la agudeza visual, y también hay hay lentes de contacto más customizadas, más especiales, que en casos un poquito más moderados, pero no severos, podemos aconsejar lentes de contacto personalizadas. También las condiciones, es importante, las condiciones que el paciente se encuentra, por ejemplo, niveles altos de polvo, en condiciones de viento, de alta temperatura o muy baja temperatura, el uso de pantallas y, por ejemplo, la humectabilidad van a influir en la comodidad de las lentes de contacto, y también va a incrementar los mediadores de inflamación de la película lacrimal. Por lo tanto, se suele aconsejar el uso de bajo contenido en agua o hidrogel de silicona. Respecto a fumar o utilizar el vaping, de nuevo, hay que preguntar a los pacientes si el paciente fuma o es fumador, porque sabemos que hay un aumento de riesgo de queratitis microbiana o de evento infiltrativo, y deberíamos aconsejar a estos pacientes lentes desechables diarias. Y lo mismo con pobre higiene. Si vemos que el paciente en general tiene pobre higiene, vamos a saber que va a aumentar la incomodidad y mayor riesgo de infecciones en estos pacientes, y también va a disminuir la agudeza visual por los depósitos que se van a encontrar en las lentes de contacto. Por lo tanto, en estos casos podemos aconsejar lentes de contacto diarias desechables o si no, utilizar soluciones con peróxido. Por último,
Comentábamos antes también sobre la edad. Los menores de 18 años no hay un mayor riesgo de complicaciones con las lentes de contacto y se pueden aconsejar lentes de contacto desechables. En estado refractivo, por ejemplo, la presbicia, se aconseja utilizar lentes de contacto multifocales porque sabemos que va a mejorar la estereopsis en comparación con solo adaptar en monovisión. Y en astigmatismo ya sabemos que habría que prescribir astigmatismo, es decir, una lente de contacto tórica cuando el astigmatismo refractivo es igual o mayor a 0,75 dioptrías. Respecto a medidas para el control de la miopía, sabemos que hay diferentes diseños y estos diseños afectan a la progresión de la miopía. Como comentaba, existen diferentes diseños. No se demuestra que no sea seguro para los pacientes en edades menores de 18 años. Por lo tanto, se aconseja prescribir lentes de contacto aprobadas para el control de la miopía. Por último, también es interesante en ojo seco, con signos y síntomas moderados de ojo seco moderado y severo. Sabemos que el uso de lente de contacto blanda parece que estabiliza un poco la película lagrimal, pero hay que tener cuidado porque a cerca de los 6 meses de uso de lentes de contacto blanda podemos encontrar queratitis punteada superficial. Por lo tanto, la evidencia sugiere que se puede utilizar estas lentes de contacto de manera de vendaje por la noche y en este caso deberíamos sugerir lentes de contacto hidrogel de silicona. Lo que es interesante recordar que no hay realmente mucha evidencia que suele sugerir que cuando utilizo una lente de hidrogel de silicona frente a una hidrogel o viceversa, pero sí que sabemos que deberíamos sugerir una lente. Teníamos que tener en cuenta el DK en pacientes con error refractivo muy alto o para uso nocturno. Respecto a la selección de parámetros de la lente de contacto, hemos hablado del radio curvatura, que realmente no tiene importancia en estos casos porque deberíamos tener en cuenta más la altura sagital que de la córnea y de la lente de contacto, no el radio de curvatura, pero sabemos que la mayoría de las lentes de contacto que tenemos se van a adaptar incluso más del 90% de los pacientes. Y lo mismo pasa con el diámetro total. Es el rango que solemos tener con las lentes de contacto también suele cubrir la mayoría de los diámetros corneales y sabemos que la potencia tendremos que tener, a la hora de elegir la potencia de la lente de contacto, tendremos que tener en cuenta la estometría. Respecto a la evaluación de la adaptación de las lentes de contacto, aquí hay cierta controversia a la hora de qué pasos tenemos que seguir y qué medidas deberíamos realizar. De nuevo, todo esto lo podéis encontrar en la aplicación que hemos desarrollado. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que evaluar la lente de contacto? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Hay que esperar media hora, 20 minutos? Bueno, pues la evidencia sugiere que tanto para hidrogel como hidrogel de silicona podemos evaluar la lente de contacto tras 10 minutos, a los 10 minutos de inserción de la lente de contacto. Por lo tanto, insertamos la lente en los dos ojos o en un ojo, dependiendo de cada caso, y esperamos 10 minutos antes de poder evaluar. Antes de utilizar la alambre duro o medio la agudeza visual o sobre refracción, deberíamos preguntar la comodidad del paciente con la lente de contacto y puntuarlo, por ejemplo, de 0 a 10, 0 muy cómoda la lente, 10 no la noto, que nos puntúe el paciente como la comodidad de la lente de contacto y para diferentes revisiones nos va a ser muy útil para saber si ha mejorado la comodidad o empeorado, por ejemplo, a la revisión de la semana, del mes, del año, etcétera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la lente de contacto cubre la córnea y ese es el dato que realmente nos va a indicar si el diámetro de la lente es adecuado o no. Si la lente de contacto el diámetro es muy pequeño para la córnea, por lo tanto, fijaros si la lente cubre la córnea o no. También nos vamos a fijar en el centrado de la lente de contacto. ¿Está centrada o está ligeramente desplazada, por ejemplo, inferotemporal, pero aún así sobrepasa o no sobrepasa la córnea? ¿Es aceptable cuando parpadea sobrepasa la córnea o está un poco descentrada pero no sobrepasa la córnea? Deberíamos de tener en cuenta eso.
Respecto al movimiento de la lente, es decir, un indicador que nos puede decir si la lente es óptima o está cerrada o está plana. En lente de contacto y sobre todo en lente de contacto blanda desechable, a veces es bastante complicado poder evaluar eso. Por lo tanto, ahora comentaremos qué es lo que se aconseja, qué deberíamos fijarnos respecto al movimiento. Deberíamos medir la agudeza visual del paciente con la lente de contacto y hacer sobrerefracción y comprobar la agudeza visual con la sobrerefracción, y luego deberíamos retirar la lente de contacto, utilizar fluoresceína y teñir para ver si encontramos alguna tinción en la córnea o en la conjuntiva. Respecto al movimiento, para evaluar la adaptación de la lente de contacto, es interesante que existen diferentes estudios. Este estudio evaluaron más de 2.000 adaptaciones de lentes de contacto blandas con diferentes profesionales y vieron que la medida de push-up, es decir, al paciente le pedimos que mire hacia arriba y nosotros con el borde del párpado inferior movemos la lente de contacto. Lo que vamos a determinar es cuando movemos la lente de contacto, cuánto tarda la lente en recuperar su posición que es inicial. Si, por ejemplo, no se recupera o lo hace de manera muy lenta, o podemos ver que lo hace demasiado rápido o lo hace de manera óptima. Es interesante porque incluso puedes medir, nadie realmente suele medir esto en 2 o 4 milímetros por segundo, pero sí que es verdad que todos estáis acostumbrados a ver el push-up, y lo que se ha visto que es bastante útil para ver si la adaptación es aceptable o no en lentes de contacto blandas. Por ejemplo, si muevo la lente y se mueve muy rápido, nos puede hacer puede ser una indicación de que la lente es muy plana. O si la lente la movemos y con el push-up y no recupera su posición, puede ser una indicación de que la lente está cerrada. Respecto a otra medida que solemos utilizar, que es el movimiento tras el parpadeo, que lo podemos medir con la lámpara hendidura. Sabéis que la lámpara hendidura podemos cambiar el tamaño vertical del haz de luz. Lo podemos cambiar hasta más o menos 2 milímetros. En este caso, podemos pedir al paciente que mire hacia arriba y que parpadee, y podemos medir ese movimiento que hace la lente de contacto y se considera óptimo entre 0,25 y 0,50. Esto es interesante porque se ha visto que es un buen indicador para lente de contacto cerrada, es decir, que el movimiento va a ser menor de 0,5 milímetros. Por lo tanto, ¿cómo podemos anotar esta información? Existen diferentes maneras, pero se ha sugerido que sería importante siempre anotar la siguiente información. Por ejemplo, si es el ojo derecho, el ojo izquierdo, cuánto se ha comprobado esta adaptación, por ejemplo, tras 10 minutos de adaptación de la lente o de inserción de la lente de contacto, la comodidad, por ejemplo, 9/10, cubre la lente de contacto, la córnea, el centrado, está centrada la lente de contacto o está ligeramente descentrada, el push-up, cuando muevo la lente de contacto es óptimo o es muy lento o es muy rápido, y lo mismo con el parpadeo, es el blink que se llama, o el parpadeo, es un movimiento adecuado o es muy pequeño o es muy grande. Respecto a la manipulación y cuidado de las lentes de contacto, es una parte esencial y que generalmente no le dedicamos muchas veces mucho tiempo a esta parte de la adaptación de la lente de contacto. Muchas veces tardamos tiempo en hacer la anamnesis, evaluar al paciente, hacer la sobrereacción, comprobar la salud ocular, comprobar la adaptación de la lente de contacto, y cuando llega la parte de informar a nuestros pacientes de cómo insertar, cómo retirar la lente de contacto, qué soluciones tienen que utilizar, cómo tienen que utilizar esas soluciones, por qué es importante que utilice las soluciones que le hemos indicado, generalmente no le dedicamos mucho tiempo. Y recordad que los pacientes, si no se encuentran, si encuentran difícil el manejo de la lente de contacto, va a ser una de las razones claves para el abandono del uso de las lentes de contacto. Por lo tanto,
deberíamos formar a nuestros pacientes, explicarles muy bien y dedicarles tiempo a la hora antes de que el paciente se vaya con sus lentes de contacto. Es interesante porque siempre se comenta cuántas veces el paciente tiene que enseñarse que se sabe ponerse de manera segura la lente de contacto y retirar la lente de contacto. Se dice 3 veces, tampoco hay mucha evidencia científica que apoye ese número, pero sí que es verdad que una vez que el paciente se lleve sus lentes de contacto y sus soluciones de mantenimiento, tenemos que estar seguros de que el paciente lo sabe utilizar de manera adecuada, esas soluciones, que ha entendido muy bien que, por ejemplo, no puede utilizar el agua, que no se puede duchar con las lentes de contacto, cuántas horas tiene que llevar la lente. Esas informaciones tienen que ser muy, muy claras. También hay que explicarle qué riesgos, qué complicaciones tiene el uso de las lentes de contacto, y esa información la tenemos que hacer de manera verbal y repetirlo. Hacer al paciente que repite esa información para comprobar que realmente lo ha entendido, y también aconsejamos que entregue la información de manera escrita. Como os comentaba, yo trabajo en Inglaterra y eh, siempre nos basamos en lo que la BCLA tiene, la información que tiene para entregar a los pacientes cuando se adaptan, por ejemplo, lentes de contacto. Por ejemplo, esto serían lentes de contacto desechables diarias. Y aparte de toda la información que le hacemos de manera verbal, siempre entregamos esta información de manera escrita para que el paciente, cuando llega a casa, pueda volverlo a leer y, si tiene alguna duda, pueda siempre recurrir a esta información. Recordad que muchas veces es el primer contacto que los pacientes tienen con las lentes de contacto y le damos demasiada información y hay veces que se olvida la mitad de la información que le hemos dicho. Aunque nosotros lo hemos repetido tantas veces que nos parece lo más normal del mundo entregar la información de manera escrita. Cosas que puedan hacer, cosas que no puedan hacer con sus lentes de contacto, por qué es importante que utilices esas lentes de contacto, cuáles son, cuando hay problemas, qué deberían hacer, cuáles son los signos que le pueden indicar que hay algún problema, por ejemplo, si disminuye la agudeza visual, si hay secreción en los ojos, si los ojos están rojos, si duele. Esa información, si está por escrito, es muy útil. Y también tenemos con lentes desechables que no son diarias, es de un uso más extendido. Como os comentaba, es importante que expliquemos muy bien a nuestros pacientes la solución que le vamos a entregar. Recordad que la selección de la solución de mantenimiento no hay que basarse solo en la eficacia, sino también en cada caso en los pacientes, en la facilidad de su uso y comodidad. Recordad que la limpieza mecánica, es decir, frotar con los dedos, se sabe que funciona muy bien en soluciones únicas. Y recordad que los peróxidos de hidrógeno de un paso son muy eficaces y los pacientes suelen tener un buen cumplimiento de su uso. Recordad que se pueden recomendar como primera opción y también para aquellos casos que ves que el paciente, por ejemplo, tiene problemas de tolerancia o de compatibilidad de la lente de contacto con las soluciones o incluso con algunas soluciones, podemos recomendar el uso de peróxidos. Y ya por último vamos a hablar sobre las revisiones de las lentes de contacto. ¿Qué evidencia hay sobre la frecuencia? ¿Cuándo tenemos que ver a nuestros pacientes? Bueno, para lentes de contacto blandas lo deberíamos dividir dependiendo de diferentes aspectos. Por ejemplo, en niños y jóvenes deberíamos revisar a estos pacientes cada 6 meses porque recordad que estos pacientes puede haber un cambio refractivo y tenemos que adaptar o cambiar la prescripción de las lentes de contacto. Lo mismo sería con los pacientes presbitas. Normalmente aconsejaríamos revisarlos cada año porque puede haber cambios de adición. Por lo tanto, a los pacientes presbitas también los vamos a revisar cada año. Para lentes de contacto desechables también lo aconsejaríamos cada 12 meses. Para usuarios de lentes de contacto blandas de uso nocturno, aconsejaríamos cada 6 meses. Y para nuevos usuarios de lentes de contacto, a estos pacientes había que revisarlos más frecuentes porque recordad que durante los primeros meses es cuando hay un riesgo de abandono de las lentes de contacto porque los pacientes no saben manejar bien las lentes de contacto, tienen problemas, por lo tanto, aconsejamos que reviséis a estos pacientes a principio muy a menudo para ver si tienen algún problema con las lentes de contacto. Por lo tanto,
¿Qué tenemos que hacer en estas revisiones? Cuando vemos al paciente, le tenemos que preguntar si hay un cambio respecto a la visita anterior. Tenemos que revisar las lentes de contacto que están utilizando, porque es interesante que hay veces que compran las lentes de 100 de niños mismos que quieren utilizar otro tipo de lente, porque su amigo utiliza otro tipo de lente y a lo mejor lo compra por internet, o utiliza el de su pareja, la lente de contacto. Comprobar realmente qué lentes están llevando en ese momento, si son las lentes que le habéis prescrito y qué soluciones están utilizando, si son las soluciones que les habéis dado por escrito que tienen que utilizar. También preguntar la comodidad, volvemos a gradar entre 0 y 10 para ver si sigue igual o los síntomas han empeorado con la lente de contacto, y el número de horas, cuántas horas utiliza la lente de contacto y cuántas horas el paciente la lleva de manera cómoda. Tendremos que medir la visión con la lente de contacto y hacer sobrerefracción y comprobar la visión con esa sobrerefracción, comprobar la adaptación, como hemos comprobado antes, la lente está centrada, no está centrada, el movimiento de la lente de contacto, etcétera. Tendremos que examinar el segmento anterior y recordad que cuando retiramos la lente de contacto tenemos que teñir con fluoresceína y comprobar que se haya una tinción en la córnea y en la conjuntiva. Es interesante, yo siempre pido a los pacientes que cuando voy a teñir al final de la revisión, les digo a los pacientes que se quiten ellos las lentes de contacto. Es interesante porque la mayoría van a quitarse la lente y se lavarse las manos. Entonces, ya es una de las cosas que digo. Recuerda que antes de quitar las lentes de contacto te tienes que lavar las manos, y es interesante ver lo que hacen, cuál es el proceso que hacen ellos sin tú decirles nada al principio, ver cuál es el manejo que tienen. Y muchas veces os podéis sorprender. Y recordar, reeducar a los pacientes, volver a comentar cuáles son los pasos que tiene que hacer, por qué tiene que hacer los diferentes pasos en cada visita. Por lo tanto, ¿cuál es el protocolo de adaptación de lentes de contacto blandas? Recordad que tenemos que hacer la anamnesis, las medidas oculares, que en este punto estamos hablando del saber el valor de la keratometría para saber si es normal o no es normal y darnos un indicativo también del tipo de astigmatismo. Tenemos que evaluar la salud ocular de los pacientes, decidir la modalidad y la lente de contacto blanda, el material de lente de contacto blanda que vamos a utilizar. Vamos a evaluar la adaptación de las lentes de contacto a los 10 minutos de inserción de las lentes de contacto. Vamos a explicarles la manipulación y el cuidado de sus lentes de contacto y vamos a comentarles las revisiones que vamos a tener de esas lentes de contacto. Pues muchas gracias. Como os comentaba, esta herramienta la podéis encontrar en las aplicaciones de Android y de iPhone, y solo tenéis que escribir en el buscador Fórum de Contactología todo junto y os podréis descargar esta aplicación. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ti por toda la presentación que nos has hecho, por todos los detalles y sobre todo pues, por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Y además por tu participación en los contenidos y en toda la información que podemos presentar hoy en la APP. Como bien decías, esta aplicación se puede descargar tanto en Play Store como para iOS, la encontraréis y allí podréis ver pues, todo lo que nos ha contado hoy Raquel, incluso algunas cosas más ampliadas con la información que nos pasó, para que tenerlo en cuenta. O sea, una de las ideas que comentábamos era pocas veces en las adaptaciones, pues ir pasando estos pasos también para no olvidarnos ninguno, ¿no? Realmente utilizar esta aplicación como recordatorio y como consulta también para personas que se inician una vez han terminado el grado y que se inician en la adaptación de lentes de contacto ya en algún establecimiento sanitario de óptica o en alguna clínica o lo que sea, pues también les puede ayudar, ¿no, Raquel? A seguir una línea de trabajo sin dejarte ningún paso y recogiendo esta información que para el seguimiento nos va a ser tan útil, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo,
yo siempre me acuerdo cuando me preguntaba, hacía preguntas, pero no sabía muy bien en la anamnesis por qué hacía esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Sí, ¿fumas? Y yo decía, bueno, ¿y por qué es importante que fumen, ¿no? Para las lentes de contacto, ¿no? Y lo que es interesante luego saber es por qué es importante preguntarlo, claro, qué riesgos podemos encontrar luego relacionados con eso. Por lo tanto, yo creo que, como comentabas, esta aplicación puede ser muy útil a, uy, no me acuerdo muy bien, ¿por qué tenía que preguntar esto? O claro. te Sí, sí, puede guiar, exacto. puede ser muy útil. A mí esta de la de fumas es una de las que más cuando lo estuvimos trabajando, me pareció interesante, ¿no? Es decir, exacto. Y también la de los hábitos de higiene. Claro, todo lo que es enfermedades oculares, esto quizá te lo imaginas más, ¿no? Pero estas así que van un poco fuera con la recomendación tan directa, ¿no? Y también, bueno, no sé, para mí ha sido como un refrescar Mm. algunos conceptos que no tenía nada Y, claros. y recordad que esta tabla normalmente suele ser pacientes que tienen algún problema, ¿no? Si los pacientes no tienen ni fuman ni tienen ningún otro problema sistémico, no tenemos que ir a esa sugerencia. Tenemos un mayor abanico de opciones de lentes de contacto, pero recordad que esta tabla normalmente es para aquellos pacientes que tienen algún problema y entonces, ¿qué dice la evidencia que puede ir mejor? Exacto, exacto. Con toda, bueno, si hay cualquier duda sobre lo que indica la tabla, como muy bien decía Raquel, todo está referenciado y os podemos pasar la referencia, el artículo que hace mención a cualquiera de las indicaciones que veréis en la tabla. Pues vamos a dejarte, Raquel, con las preguntas. Las tienes todas que te las hemos ido pasando por nuestro grupo Sí, de WhatsApp que hemos creado para esto y con la persona que realiza la pregunta. Luego nos vemos. Gracias. gracias. Mira, la primera pregunta es de Alberto. ¿Existe la inform... No, perdona. La primera pregunta es de Marta Pardo. ¿Una córnea operada, LASIK, es viable para lentes de contacto? Siempre había entendido que al adelgazar la córnea había riesgo de úlceras con el roce. Mi experiencia, bueno, y de hecho existe evidencia que sí puedes adaptar lentes de contacto. Si estamos hablando un paciente operado de cirugía refractiva, estamos hablando de tipo LASIK o de superficie como PRK, LASIK, etcétera, sí puedes adaptar una lente de contacto blanda. Generalmente, no, recordad que tienes que revisar estos pacientes, pero sí lo puedes adaptar de manera segura. Sería ya, la indicación a lo mejor ya sería diferente si encontramos en pacientes tras cirugía refractiva que tiene córneas irregulares o ectasias iatrogénicas después de este tipo de cirugía refractiva. Quizá una lente de contacto blanda no va a corregir esta irregularidad de la córnea y por lo tanto tenemos que ir a otro tipo de lente de contacto. Por ejemplo, podemos ser una lente de contacto rígida o una lente de contacto escleral. Pero para otro tipo para pacientes que han tenido una cirugía refractiva y no tienen ningún otro problema, se puede adaptar una lente de contacto blanda. La siguiente pregunta es de Alberto. ¿Existe la información de la BCLA en español? No lo sé, no lo sé. Elisenda, no sé si vamos a poner esta información de la BCLA en o vamos a poner un link, un enlace para que podáis acceder a esta información, porque es información que la podéis descargar sin tener que ser miembros de la BCLA. Pero quizá lo que podéis hacer, aunque está en inglés, lo podéis traducir, pero también podéis adaptarla a vuestras necesidades y ver qué información queréis incorporar o no. Pero yo creo que no estoy segura, no te podría decir si está en español. Elisenda, vamos a poner el enlace Sí. de la BCLA. Nosotros lo que tenemos ahora para poner, que lo pondremos en la aplicación, son los PDFs con los gráficos que tú has mostrado, pero quizás si hay un enlace directo sería más fácil de Vale, dejarlo puesto. Lo pondremos en la aplicación en el apartado de blog y ya pues la vale, gente que se haya suscrito le saldrá un aviso en el momento que esté puesto en la aplicación. Sí. vale. Vale, gracias. Gracias.
La siguiente pregunta es, Fernanda, ¿entregáis en UK consentimiento informado sobre posibles complicaciones inapropiado? No entregamos consentimiento informado para lentes de contacto blanda. Lo que hacemos es entregar esta información de manera escrita, en la que viene lo que os comentaba, las recomendaciones de lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cuáles son los signos y síntomas que te pueden indicar que puede haber un problema con la lente de contacto. Todo eso lo tienen anotado y un teléfono en el que pueden llamar si tienen cualquier problema, pero no entregamos consentimiento informado. La siguiente pregunta, ¿aconsejáis siempre frotar las lentes de Lourdes, ¿aconsejáis siempre a frotar las lentes de contacto con la solución única o solo casos concretos con lágrima grasa? Nosotros siempre con lentes con soluciones únicas siempre aconsejamos frotar las lentes de contacto con los dedos. Otra pregunta, ¿no es demasiado frecuente una revisión anual en los usuarios de lente de contacto multifocales? Em, ya depende, como comentábamos, ya depende un poco de cada paciente, pero se aconseja, sobre todo al principio, cuando se adaptan lentes de multifocales en presbitas más jóvenes, puede haber cambio bastante frecuente de adición y se aconsejan cada año. Y también es por saber un poco, porque también pasa lo mismo con lentes de contacto multifocales, con los presbitas. Hay pacientes que están muy satisfechos y hay pacientes que no terminan de estar contentos o le gustaría cambiar un poco la adición y jugar con las adiciones. Por lo tanto, por eso al principio sí que se aconseja revisiones más frecuentes en pacientes presbitas, pero estos son, se aconseja, se recomienda, pero luego cada uno, dependiendo del caso, puede hacer revisiones o más frecuentes o recomienda, por ejemplo, en vez de cada año, cada 2 años. A mí me gusta ver realmente cada año por también comprobar la salud ocular. Quiero comprobar que la córnea, la conjuntiva, en general, la salud ocular está bien. No solo ya por el cambio refractivo, pero simplemente que la interacción de la lente de contacto con el ojo está bien y no hay cambios. Y sobre todo que el paciente sigue llevando las mismas lentes que le prescribí, estoy utilizando las mismas soluciones y cuál es el manejo. Me gusta ver a los pacientes al menos cada año. Otra pregunta es, Conchita, ¿crees incompatible la blefaritis con el uso de lentes de contacto? No creo que sea incompatible. De hecho, lo que siempre se aconseja, si dependiendo del tipo de blefaritis que tiene el paciente, se aconseja tratar esa blefaritis, tener un poco bajo control y adaptar las lentes de contacto. Y no tendría por qué tener problemas. Si hay problemas, parar con el uso de contacto, ver a lo mejor otra modalidad de lente de contacto, pero controlar, tratar esa blefaritis dependiendo del tipo de blefaritis que el paciente tiene. Pero no tiene por qué ser incompatible el uso de lentes de contacto blandas. María, ¿aconsejas aclarar antes de insertar una lente de contacto por la mañana cuando se saca del estuche con la solución única o poner directamente? Yo generalmente sí que les digo que lo aclaren antes de ponerse la lente de contacto, pero más que nada me quiero asegurar que han limpiado también las lentes de contacto. Entonces, es curioso porque hay gente hay pacientes que les dices que tienen que nada más retirarse la lente, se tienen que limpiar la lente de contacto, pero hay pacientes que no lo hacen y lo hacen cuando se la van a poner por la mañana. Por eso sí que les digo, vuelve antes de ponerte la lente, aclárala, dale otra vez un poquito de solución antes de ponértelo para asegurarme que la lente está limpia antes de ponérsela en los ojos. Margarita, ¿qué opinas de los tatuajes en los párpados y la contactología? No sé a qué te refieres en los tatuajes de los párpados. ¿Te refieres a las cejas o los tatuajes? No, no sé muy bien a esta pregunta. ¿Te importaría elaborarlo un poco más y así la podría responder, Margarita? Lourdes,
además de ver la lente a los 10 minutos, ¿cree que sería recomendable verla también con más horas de uso? Gracias. Es interesante esto porque a los 10 minutos, en teoría, no tendría que haber muchos cambios. O sea, respecto a las 2 horas de, por ejemplo, de uso. Por lo tanto, lo que la evidencia científica dice en diferentes estudios que han comparado en la lente de contacto con diferentes horas, que en teoría de minutos y 2 horas no debería de haber mucho cambio. Quizás sería diferente entre 10 minutos y 8 horas de uso, pero 8 horas de uso muchas veces es difícil ver a los pacientes tras 8 horas de uso, y si el paciente está cómodo con la lente de contacto, yo no lo suelo revisar con más horas. Sería diferente si el paciente está incómodo con el uso de las lentes de contacto. Después de muchas horas llevando la lente de contacto, a lo mejor sí que le veo con más horas de uso, pero de manera general se recomienda para cuando insertamos la lente de contacto valorarlo a los 10 minutos de la inserción de la lente de contacto. Margarita, cuando tienen que ponerse las lentes de contacto tras su revisión y les has puesto fluoresceína, ¿cuánto tiempo sueles esperar en consulta? ¿Haces algo para acelerarlo? Cuando tienen que ponerse las lentes de contacto tras tu revisión y les has puesto fluoresceína, lo que normalmente suelo hacer es pongo la fluoresceína y a lo mejor y le suelo utilizar suero fisiológico para intentar limpiar la fluoresceína antes de poner la lente de contacto, pero suelo esperar más o menos como 10 minutos antes de poner la lente de contacto, y hago otras medidas. Por ejemplo, puedo hacer keratometría, hago otras medidas que no me requieren, que no tenga que poner la lente de contacto, pero sí que suelo utilizar suero fisiológico para facilitar la retirada de fluoresceína. Fernando, ¿está totalmente contraindicado el uso de lente de contacto blandas en córneas trasplantadas? No, no está contraindicado. Y recordad que también hay lentes más customizadas que podemos utilizar para nuestros pacientes, pero sí se pueden, dependiendo del caso. Como comentaba, hay lentes de contacto blandas que están más personalizadas, que podemos adaptar a pacientes que tienen trasplantes de córnea. Otra pregunta. En trabajos con mucha suciedad y polvo, ¿recomiendas hidrogel de silicona o hidrogel convencional? En este no hay evidencia de que sea mejor una sobre la otra. Quizá más que nada es la frecuencia de reemplazo de la lente de contacto. Primero, qué solución utilizamos. Deberíamos frotar la lente de contacto o sugerir un peróxido para limpiar en más profundidad la lente de contacto, pero no existe evidencia si es mejor hidrogel de silicona o hidrogel convencional para este tipo de condiciones, o reemplazar la lente de manera muy frecuente. Conchita, ¿tienes evidencia si el omega 3 mejora el ojo seco? Estamos hablando ya de tratamiento, manejo del ojo seco. Existe evidencia que la dieta puede modificar el ojo seco, y hay algunos estudios que sugieren que la ingesta de omega 3 puede mejorar los síntomas y signos de ojo seco, pero es un poco controvertido como algunos estudios se han realizado. Pero sí que podemos decir que hay alguna evidencia científica que sugiere que la ingesta de omega 3 puede mejorar el ojo seco, pero los diseños del estudio podían ser un poquito mejor de los estudios que estudiaron esto. Los tatuajes en los párpados, el eyeliner tatuado, no sé si se ha evaluado la implicación de los tatuajes a nivel ocular y si afecta algo a los usuarios a largo plazo. Con el tatuaje del eyeliner, no te sabría decir, tendría que mirar con más detalle eso. Por ejemplo,
hay problemas con las pestañas postizas, que los productos que se utilizan pueden alterar la superficie ocular y producir toxicidad en la superficie ocular y aparte blefaritis, hemos visto pacientes también con un demodex bastante severo con estas pestañas postizas. No estoy muy familiarizada con tatuaje en el párpado. Lo siento, debería mirarlo eso porque no estoy muy familiarizada con ello. Coral, respecto a las pestañas permanentes, bueno, eso acabo de responderlo, que sí que se ha descrito toxicidad en la superficie ocular y por usar pestañas permanentes, postizas, y sobre todo es la higiene, porque la higiene de los párpados muchas veces no es adecuada, porque los pacientes generalmente, depende del tipo de pestaña postiza que utilicen, a lo mejor son bastante caras y tienen miedo a que se les despeguen, entonces no se suelen limpiar de manera efectiva los párpados. Entonces sí que hemos encontrado problemas relacionados con el uso de las pestañas postizas. Ana, ¿el lente de contacto en niños con estrabismo es aconsejable o no? No hay ninguna evidencia que diga que no se puede utilizar. De hecho, por ejemplo, hay evidencia de utilizar lentes de contacto tintadas para, por ejemplo, el tratamiento de la ambliopía. Se han utilizado lentes de contacto para tratar la ambliopía en vez de un oclusor, lentes de contacto, y ha funcionado bien. En lentes no hay evidencia que no se pueda utilizar lentes de contacto blandas en estrabismo. Sonia, muchos de nuestros pacientes de lentillas multifocales tienen problemas en la visión nocturna. ¿Alguna recomendación? Si los pacientes tienen problemas con la visión nocturna, ahí sí que a lo mejor deberías medir el tamaño de la pupila en diferentes condiciones. Por ejemplo, si tiene problemas por la noche en condiciones escotópicas, y ver cuál es el tamaño de pupila, y en principio a lo mejor elegir un tipo de lente, un diseño de lente de contacto teniendo en cuenta eso, o centro lejos, tener en cuenta el diseño de la lente de contacto o nuevos diseños de lentes de contacto para ver si mejora. Pero en estos casos sí que merece la pena medir el tamaño de la pupila. Pues esas son todas las preguntas que he recibido hasta ahora. No sé si habrá más preguntas. Te voy a hacer una en directo de Vicky. Buenas tardes, Raquel. Es que te dice, tras el implante de discos en queratocono, ¿se pueden poner lentes de contacto blanda si parece que les da buena agudeza visual? O sea, discos se refiere anillos intraestromales. Me imagino que estamos hablando de anillos intraestromales, por ejemplo, Intacs, lo que era. Dice que sí, Vicky, que se refiere a anillos intraestromales. Se ha descrito el uso de lentes de contacto blandas para ellos. Lo único que hay que tener en cuenta es la hipoxia en estos pacientes. Se ha descrito el uso tanto de lentes de contacto rígidas, como lentes de contacto esclerales, como lentes de contacto blandas. Lo único hay que tener en cuenta en estos casos, por ejemplo, es mirarlos de bastante frecuente para evitar problemas de hipoxia, para que no crezcan, para que no haya problemas relacionados con hipoxia con la lente de contacto. O si es por ejemplo, una lente de contacto rígida, que no esté tocando que no haya presión cerca de donde está el anillo, porque hay veces que se puede protuir el anillo. Pero sí se ha descrito el uso de manera segura de lentes de contacto blandas en estos casos. Ya no tenemos más preguntas. Pues nada, Raquel, darte las gracias por todo el trabajo que has hecho preparando toda la conferencia y todo el background y todo lo que nos has entregado para poder desarrollar esta aplicación, que es un principio, porque en esta aplicación queremos también volcar pues muchos contenidos interesantes para la adaptación de lentes de contacto y prescripción de las soluciones de mantenimiento más adecuadas. Y bueno, simplemente darte las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por quererlo compartir con
con todos nosotros, con todas las personas que siguen al Foro de Contactología. Sí te quiero pedir un favor en nombre de varias personas que han estado aquí. Yo he estado mirando mientras tú ibas hablando en la BCLA y no he sido capaz de encontrar ningún do's and don'ts de las imágenes que tú has enseñado, ni para lentes de contacto diarias ni mensuales. Sí lo he encontrado para líquidos, pero no tiene, para soluciones, pero no tiene el mismo formato tan bonito que el de lentes. Si no, intentaremos pasarlo descargado de un enlace de cualquier nube nuestra que se pueda descargar, porque tenemos los PDFs que sí nos habías pasado y los vamos a dejar enlazados para quien quiera descargárselos, ¿vale? Y sí que Perfecto. hay alguna cosita en español, ¿vale? Pero no sé si aprovechar y también ponerla cuando mandemos siguiente newsletter con alguna información de la BCLA que sí está traducida, pero no lo que tú nos has enseñado. Así que, pues Pues muchísimas nada, gracias a un todos. placer estar con vosotros y sí, y me alegro mucho de haber estado hoy con vosotros hablando de las lentes de contacto. Que te apasiona, lo sabemos. Sí. Gracias por todo lo que transmites. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.